Maestro Agustín. Ya, ok, gracias. Bueno, aquí estoy. Buenas tardes a todos y a todas de diferentes partes del mundo, de este tan bonito nuestro planeta Tierra y llamado aquí en esta parte de Sudamérica nuestra Pachamama. Para los que no me conocen, yo soy Agustín Guzmán. No me gusta tirarme flores, pero soy el responsable de llevar a cabo este ciclo de conferencias y que me encanta. Sueño con ellas. Bueno, la coca hablar de coca hablaremos toda la vida. Y para eso estamos aquí, porque para eso son este tipo de conferencias, para hablar las cosas buenas de la hoja de coca. Y esta vez, o desde anoche, estamos festejando el triunfo del nuevo presidente de Chile. Con esto quiere decir que nuestros hermanos indígenas también van a cumplir sus sueños. La hoja de coca también se abren muy buenos caminos a esta parte de Chile para los hermanos quechuas y aymaras, porque Chile también coquea, si bien no la produce, pero también la consume. Entonces eso es soberanía. Entonces eso es nuestra alegría. Bueno, seguiremos con eso. El tema principal, el tema de esta conferencia, que es la Coca-Cola y Cocanasa, que tienen un problema ya, y que esto está aquí el hermano David, quien nos va a hablar desde el Cauca, Colombia. Y él hace mucho tiempo, él con Fabiola Piñafue, comenzaron una iniciativa empresarial indígena de producir productos de hoja de coca. ¿Les va bien? Eso es lo que nosotros queremos, es el sueño de todos los indígenas, y que nuestra coca sea vista como siempre se ha visto, de buenas maneras, y no de las malas que digan, eso es droga. No, eso no es droga. Para nosotros es un alimento y una medicina, y de las buenas, como se dice en algunos lugares. Pero ahí surgió hace unos años, creo, ya surgió un problema con la transnacional, la Coca-Cola, que les prohibió a ellos no sé qué cosas, se me fue de la mente cuál fue el problema primero, pero Cocanasa, que es la organización o la empresa, ganó ese juicio. Y hace unos días, o la semana pasada, o hace 2 semanas, nuevamente la Coca-Cola le envía una carta a Cocanasa y le dice, mire, ustedes están prohibidos de usar la palabra coca. Y ahora decimos, ¿pero por qué? Es como que si a los andinos mañana más tarde vienen alguien de un europeo con dinero o una minera y les dice, mire, ¿sabes qué? Ustedes están prohibidos de comer coca y menos usar la palabra. Acá la transnacional Coca-Cola les ha prohibido usar la palabrita coca, que para mí antes debía ser lo contrario. Nosotros tendríamos que prohibir a la Coca-Cola usar la palabra coca. Entonces, hay ese dicho que zapatero a su zapato, o al César lo que es del César. Entonces, en vista de eso, hemos invitado aquí a David Curtidor, que él es el socio fundador de este bonito, lindo proyecto maravilloso de industrialización de productos de hoja de coca allá con los indígenas de Cocanasa. Él desde el Cauca nos va a iluminar con su disertación, y también, por favor, ustedes hagan las preguntas relacionadas con el tema. Por favor, dejo aclaro, no le estén preguntando a David si la hoja de coca cura o no cura.
o que cuántas cucharas o gramos de hoja de coca hay que tomar al día. No. Si bien él sabe esto, pero ahora no se trata de esto, ahora se trata esta parte legal, esta pelea, y que desde aquí, para eso se ha hecho o se hace la conferencia, es porque nosotros tenemos que salir airosos con el triunfo de esto, pues llegaremos hasta los tribunales internacionales, porque estamos exigiendo un derecho. Así es que, hermano David, te dejo con el auditorio, toda la audiencia es tuya. Adelante. David, Muy buenas tardes, hermano Agustín, muchas gracias. Sí, ya te silencié. Pues me presento nuevamente, mi nombre es David Curtidor, yo soy cofundador de Cocanasa, esta iniciativa indígena colombiana que busca reivindicar la hoja de coca. Soy cofundador con Fabiola Piñacue, también indígena NASA del departamento del Cauca, que decide plantearse que hay unas posibilidades distintas para la hoja de coca y la estigmatización de la que era víctima esta planta sagrada para los pueblos indígenas. Entonces el proceso empieza más o menos en el año 2006, 2007, no, perdón, 96, 97, y cuando ella llega a la universidad, creo que es una historia un poco conocida, ella llega a la universidad y se encuentra que en ese momento hay una discusión nacional sobre las fumigaciones y la destrucción de la coca en general. Y recién ocurren unas marchas cocaleras en todo el país, lo estaban recordando hace poco, 25 años de las marchas cocaleras, y en medio de esas circunstancias de la estigmatización de la hoja, de la propuesta de la política antidrogas, que realmente es política anticultivos de coca, se inicia una arremetida muy fuerte, que incluye temas como fumigar a las comunidades y a las personas que cultiven esta planta sagrada. Pues hay una serie de reglas, hay una serie de elementos que se han condicionado para que no sea posible esa fumigación y demás, pero de todas maneras la hoja de coca sigue siendo como el centro del problema, su cultivo, su utilización y demás. Entonces, este proyecto Cocanasa surge como una forma de enfrentar esa lógica de estigmatización de la hoja de coca. Y pues a partir de este proceso se piensa también que puede ser un desarrollo económico que puede sacar, digamos, de alguna manera, por una parte, un ejemplo, una muestra de que con coca es posible desarrollo de iniciativas económicas, y por otra, pues la reivindicación cultural y política de la coca y el papel que ella tiene dentro de los pueblos indígenas andino-amazónicos, no solamente de Colombia, sino buena parte de Centro y Suramérica. Pues no voy a relatar la historia de la coca, eso está para otros espacios, pero hay que decir que los españoles, digamos, la historia oficial occidental la ubica en América del Caribe, en Centroamérica, en Mesoamérica y en el Caribe también, en las islas. Allí encuentran la coca, la encuentran en Brasil, la encuentran en lo que hoy es Brasil, casi por todo el continente. Desde el Caribe encuentran el uso de la hoja de coca a los españoles. Esos son los relatos de afuera, pero los relatos propios hablan de usos de 10.000 años, de 8.000 años en Perú, en Colombia, etc. De hecho, en Tierra Adentro, donde nace este proyecto, en el Cauca, en el departamento del Cauca, la provincia del Cauca, hay monolitos que nos recuerdan su uso hace unos 5.000 años más o menos. Entonces, el uso de la coca, como pueden entender, tiene vieja data. Y bueno, entonces este proyecto Cocanasa surge como una forma de reivindicar el uso tradicional y cultural de la hoja de coca, ¿cierto? Rescatarla, recuperarla. ¿Qué es lo que se está enfrentando? Lo que se está enfrentando es una política es una decisión de unas personas que no necesariamente está en una norma, en una ley, de darle un determinado rumbo a lo que ellos consideran un problema, que es el consumo de ciertas drogas. No de todas las drogas, sino de ciertas drogas. Y entonces dentro de esas drogas se clasifican y se estigmatiza las plantas. Entonces la planta
pues digamos que la guerra contra las drogas, la que llaman guerra contra las drogas, que yo hablo más bien de la guerra por el mercado de las drogas, que no pueden controlar los imperios británicos, el imperio de los Estados Unidos, España, etcétera, se da justamente por el control del negocio de esas drogas. Primero, pues es la guerra del opio, que data del siglo XIX, como Inglaterra disputa con China el hecho de que ellos sean, a pesar de que no producen opio, quienes lo comercian, ¿sí? Pasa algo, yo no sé si ustedes conocen el café, pasa algo similar. No son empresas ni brasileras, ni colombianas, ni nicaragüenses, ni guatemaltecas, que es donde se produce el café, las que comercializan en el mundo. Son multinacionales o transnacionales que se quedan con ese café y lo comercian por el mundo. Igual el chocolate, ustedes dicen las chocolates suizos, ¿no? Y los finos chocolates suizos, pero nadie ha descubierto todavía una mata de cacao en Suiza, y creo que no la va a poder descubrir pronto, pues unos 150, 200 años, cuando haya un calentamiento global fuerte y allá se pueda cultivar posiblemente, pero por ahora no, y no ha existido. Entonces digamos que esa llamada guerra contra las drogas es realmente una imposición imperial que se ha renovado cada cierto tiempo. Los británicos, los españoles, los Estados Unidos, etcétera, ¿cómo se llama esta potencia hoy? En los Países Bajos, que han sido potencias marítimas en general, o que han sido potencias económicas, pues se apropian de los recursos de los territorios colonizados o conquistados, van por ellos y se los apropian. Entonces, insisto, tengan en cuenta ustedes que el chocolate no lo comen los más finos, lo que llaman así finos chocolates del mundo, no los comercializan empresas de los países productores, sino empresas europeas, igual el café, etcétera, etcétera. Entonces, este proyecto Coca-NASA decidió que eso no podía pasar con la coca, que los pueblos indígenas, siendo propietarios de ese patrimonio biológico, podían desarrollarlo ellos mismos, los pueblos, y plantearse el apropiarse de la cadena de producción. Como ustedes saben y lo explican los economistas, la producción de valor tiene unos momentos, y el único momento de la producción del valor es cuando se transforman los elementos mediante el trabajo, ¿cierto? Hay unos medios de producción y el trabajo es lo único que produce valor, no precio, valor. Eso explica los economistas clásicos, y Marx pues después explica cómo es la cosa. Entonces hay una producción de valor, ¿cierto? En una cadena digamos, de comercio que se da en el trabajo, ¿cierto? En la transformación de bienes primarios. Entonces, Coca-NASA lo que se dedica es a eso, a transformar un bien primario, digamos, ponerlo en el mercado, realizar ese valor y hacer toda la cadena. Entonces, ¿qué pasa con el café? Un campesino, un indígena productor del grano, se lo entrega a una empresa sin procesar. Esta empresa lo procesa y lo vende. Entonces, lo que puede valer, digamos, $5, una libra de café, digamos que una libra de café vale $5, pues el transformador final, el que se lo vende al público, puede sacar perfectamente $50, $40 de esos $5 o más, ¿cierto? Dependiendo de denominaciones de origen, de calidades, etcétera. Pues el productor, que es el dueño del patrimonio, digámoslo así, se queda con nada al final del día. Pasa igual con casi todos los negocios, no solamente con el café, igual con la cocaína, igual con lo que ustedes quieran. Con cualquier producto que no se ha transformado, pasa eso. El valor se lo quedan los vendedores finales. Y entonces esto de las drogas ha estado mediado por la disputa imperial en determinado momento. España, Bélgica, bueno, Países Bajos, etcétera, la Gran Bretaña, Reino Unido. Cada imperio se ha dedicado a saquear y a obtener recursos indebidamente de los países conquistados y hacer negocio con ello, o crear sus propios mercados, ¿cierto? Entonces, en América tenemos la historia de cómo se traían desde las ropas hasta los pianos y demás, y quien más ostentaba ese tipo de cosas, pues tenía mayor prestigio social, y ese es un poco el origen del consumismo, ¿no? Que aquí preferimos usar corbata antes que
el traje tradicional para ir a un grado de un profesional indígena, por ejemplo. Eso está ocurriendo en estos días. Tenemos profesionales que se están graduando y entonces la gente va de corbata, no va con su traje tradicional hermoso, sino que trata de hacer némesis, digamos, de alguna manera de la cultura dominante. Pero bueno, en fin, vamos a la pelea Coca-Cola versus Cocanasa. ¿Y cuál es el antecedente más inmediato en el tiempo? En el año 2007 sacamos una bebida al mercado que se llama Coca-Sec, esta que ustedes ven acá. Y la pusimos en el mercado y cometimos el error de ir a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el organismo nacional donde se registran las marcas. Entonces cometimos el error de ir allá y decir, bueno, nosotros queremos registrar esta marca. Y tengan en cuenta esto que estoy diciendo, cometimos el error y más adelante lo voy a explicar. Buenas tardes, mire, nosotros somos una comunidad, un proyecto indígena, queremos registrar esta marca. Claro, sí señor, tiene que hacer lo siguiente, hicimos lo correspondiente, deben pagar unos derechos, esos registros duran 10 años. Primera razón de lo que voy a decir más adelante, cometimos el error. Esos registros duran 10 años, voy a anotarlo aquí, 10 años. A partir de esos 10 años usted tiene que tener cuidado que nadie le vaya a registrar una marca parecida, usted tiene que hacer oposiciones. Entonces, para hacer la oposición hay que pagar, ¿cierto? Así funciona el sistema marcario, de industrial marcario en Colombia, y ese mismo sistema funciona para todos los países andinos, más Chile, ¿sí? Entonces, cuando usted va a registrar una marca en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia y Chile, tiene que pasar por estos pasos, ¿cierto? Entonces, hacemos la tarea, y una empresa que se llama The Coca-Cola Company hace oposición y dice, ustedes no pueden producir una bebida y sacarla al mercado con este nombre, Coca, porque cualquier bebida que tenga Coca, nosotros tenemos el nombre registrado y nadie más puede usarlo. Ojo, no confundan, no son patentes, no, son registros de marca, registros marcarios, el nombre de un producto, no la patente, porque muchos dicen, no, es que la patente de la Coca, no. Estamos hablando de un registro de marca, un nombre comercial, un nombre que se pone en el mercado para distinguir un producto de otro, ¿cierto? Entonces, en este caso estamos hablando de marcas, de nombres, de marcas comerciales, no de patentes, por favor, para que no se confundan. Entonces, la marca comercial se registra posiblemente ante el mismo organismo, que en el caso colombiano se llama Superintendencia de Industria y Comercio, pero es un registro de marca. Y ese registro de marca está regido por una norma andina, que igual vale en Chile, que igual vale en Perú, que igual vale en Bolivia y que igual vale en Colombia y en Ecuador. Entonces, hay una norma andina que dice cómo se registran las marcas comerciales y cuáles son los pasos. Nosotros seguimos los pasos de las marcas comerciales y demás, y error, error, error. Entonces, se opone una empresa que se llama The Coca-Cola Company, esta misma, que produce un agua con la cual se lavan sanitarios, algunos se toman eso, bueno, cada cual es libre, hay quienes consumen otras drogas, o este tipo de cosas. Entonces, esta empresa dice, ustedes no pueden registrar esa marca. Y en ese proceso, en la Superintendencia de Industria y Comercio, les ganamos. Y se decidió que sí podemos registrar esa marca. ¿Qué pasa con esas marcas? Esos registros de marcas duran 10 años, como dije. Si lo hubiésemos registrado en el 2017, hubiésemos tenido que hacer otra vez el proceso y otra vez la oposición y demás. Por eso fue un error ir a la superintendencia y ya les explico por qué. Finalmente ganamos ese proceso. También hubo un escándalo mundial, de carácter mundial, por Coca-Sec. Curiosamente, eso es una anécdota, hay un colegio que se llama Colegio San Estanislao Costa, de un santo chileno. Y este colegio también hace oposición y dice, ustedes no pueden registrar esta marca porque están asociando una cosa tan hermosa como la educación y nuestro colegio con una droga y una cosa así maleva. Entonces, por supuesto, también le ganamos al Colegio Internacional SEC, porque SEC, en idioma Nasa-Yuwe, que es el idioma del pueblo Nasa, en idioma Nasa-Yuwe, SEC es sol, ¿cierto? Y la coca, pues es la planta sagrada de 5.000 años, por lo menos, de uso de tradición. Entonces, se demostró ante la superintendencia que no había ningún problema en que se registrara y que no
había lío. A partir de ese momento empezaron los problemas para Coca-Nasa, porque empezó la persecución, ya no de la superintendencia que no pudo hacer nada, sino de otros organismos. Por ejemplo, del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, con quienes habíamos acordado años anteriores el registro de la marca, perdón, el registro sanitario para los productos y los permisos emitidos por la autoridad indígena. Pero eso es otra discusión y otro día hablamos de eso. Estamos hablando de registros. Entonces, en 2007 nos enfrentamos con esta empresa Coca-Cola y les ganamos el derecho a usar el nombre. Y allí empieza un cuestionamiento. Nosotros ganamos el derecho a usar el nombre y empieza el cuestionamiento, venga, ¿y ustedes como a quién le pidieron permiso o qué? ¿Qué pasó? Digamos que las afugias de ser pequeños, la falta de dinero y esas cosas no nos permiten continuar esa pelea, pero yo siempre tenía la espinita ahí de que esa pelea había que seguir. Y bueno, entonces 2007 pasa sin ningún problema y demás, pero hay un hecho que no tiene que ver con esta empresa, sino con un particular. Digamos, un delincuente menor, y yo lo digo delincuente porque cometió delitos. Entonces, este señor fue y registró a la misma Superintendencia de Industria y Comercio 3 marcas, o pidió el registro de 3 marcas: Coca Indígena, Coca Sagrada y Mama Coca. Entonces, pide a la superintendencia que le registre esas marcas. Y la superintendencia, sin ningún problema, se la registra, salvo una, que es Mama Coca. Y no se la registran porque dicen, es que hay unos indígenas que ya venden una harina con el nombre Mama Coca. Pues era el mismo. El mismo vendía eso en el mercado y lo intentó registrar, entonces creyeron que era indígena, entonces que los indígenas ya tenían una marca así, entonces no se la permitieron registrar. Pero resulta que esa decisión andina, la norma que rige, prohíbe que se registren valores o elementos del patrimonio de los pueblos indígenas. Y entonces le niegan el registro de una de las marcas, que es esta de Coca, de Mama Coca, porque dicen eso, ya los indígenas la comercializan cuando era el mismo. Pero le registran Coca Sagrada y Coca Indígena. Nosotros, cuando nos enteramos de eso, le pedimos a la superintendencia que cancelara esos registros. Hay una posibilidad legal en Colombia, digamos, se emite un acto administrativo como la resolución que le da el nombre y cualquiera puede, digamos, en cualquier tiempo, más allá de los tiempos de oposición, por razones legales, pedir que se retire esa marca. Entonces le pedimos respetuosa y decentemente a la superintendencia que retirara esas marcas, Coca Sagrada y Coca Indígena. La superintendencia no accede, a pesar de que estaba en violación de la ley, y demandamos e iniciamos una demanda. La demanda la iniciamos con una demanda ante la jurisdicción contenciosa, pero también con una acción de tutela o acción de amparo constitucional. Esa tutela básicamente estaba dirigida a proteger una figura que es la consulta previa. ¿Qué decíamos nosotros? Que sosteníamos que la utilización del patrimonio cultural y biológico de los pueblos obliga a que se haga consulta, previa. Ustedes me van a perdonar, pero estoy un poco seco de la garganta por lo que estaba hablando, entonces voy a tomar delante de ustedes, discúlpenme, pero están invitados, Coca-Cola. Coca-Cola. Salud, David. Entonces voy a tomar Coca-Cola para poder mojarme un poquito la garganta. Bueno, entonces demandamos ante la jurisdicción contenciosa y extrañamente la superintendencia empieza a desplegar una serie de acciones jurídicas que, muy raro, además, insisto, era un transgresor de poca monta, digámoslo, no sé, yo sé que esta palabra es molesta y esto, pero digamos un delincuentillo de poca importancia. Entonces no sabemos por qué la superintendencia fue tan vehemente en intervenir en favor de él cuando era muy evidente que todo era ilegal. Y además meterse con la Corte Constitucional Colombiana y con el Tribunal Andino. Bueno, nosotros demandamos en Colombia y finalmente la superintendencia
pierde y la Corte Constitucional la obliga a retirar las marcas de coca. Y dentro de eso hemos encontrado hace poco que la superintendencia recurrió a esa sentencia, pero que además había un concepto del Tribunal Andino relativo a marcas coca y utilización por particulares, ¿sí? De eso solo quiero resaltar un término, pues no es que me lo sepa de memoria, pero dijo en su momento el Tribunal Andino que el uso del patrimonio biológico, genético, de los conocimientos tradicionales de los pueblos exigía que hubiese un consentimiento previo. ¿Y qué más patrimonio de los pueblos que la hoja de coca? ¿Cierto? Entonces, ese concepto propio, esa evaluación que se hace a través de un fenómeno, de una figura jurídica que se llama la consulta previa, pues no se surtió en ese caso. Entonces, si usted quiere conceder una patente, la Oficina Nacional que conceda las patentes o los nombres o en general que maneje este tema de las figuras marcarias y de la propiedad industrial, pues tiene que acogerse a eso. Y entonces, en eso coincidió la Corte Constitucional que emitió una sentencia, el Tribunal Andino que emitió un concepto sobre esa sentencia y dijo que estaba todo conforme a la ley. Y entonces fue muy extraño que la superintendencia pidiera esa nulidad y pidiera una aclaración de fallo, que se llama. Aquí hay esa figura de acláreme el sentido bien del fallo porque no me quedó claro. Entonces, si usted lo hace a tiempo, el tribunal está en la obligación de hacerlo. Y lo resuelven esa solicitud. Y la resuelven en el sentido de decirle, digamos, lo que presentó la superintendencia es muy extraño porque no pareciera una abogada, digamos, quien lo hizo. Fue una abogada mujer, pues yo hubiera escrito, pero lo veo reciente, hace poco tiempo. Yo nunca supe que recurrieron la sentencia. Lo vine a saber hace unos pocos días, además, pues estudiando este tema. Y dicen algo así como que este personajillo fue, mediante engaños, obtuvo un documento que le decía, yo le vendí, dice una autoridad indígena de un cabildo menor, ojo con eso, un cabildo menor, dice, yo le vendí una hoja para que él la pueda vender en la ciudad. Y con ese papel dijeron que eso era una consulta previa. Por supuesto, eso es una barbaridad, porque la consulta, si algo se ha desarrollado jurisprudencialmente en Colombia, es el tema de la consulta. Y entonces eso exige una serie de pasos y una serie de mecanismos. No es que yo voy donde un indígena, él me firma un papel y yo digo, esa es la consulta previa. No, se ha desarrollado de manera importante y es una institución de respeto. Entonces lo que hacen es una bofetada, una grosería, y este señor, por supuesto, transgrede la buena fe. El Cabildo Mayor manda unas comunicaciones, unas cartas, y dice, este señor asaltó la buena fe, este señor actuó induciendo a engaño, etc. Y aquí sí quiero resaltar una cosa que es interesante y es mi pelea permanente. Algunas personas que trabajan con la coca, porque son muy poquitos en Colombia en ese tiempo, mandaron cartas de apoyo a este sujeto, diciéndole que estaban muy contentos de que él registrara las marcas y que se quedara con el patrimonio cultural. En esos términos, hay un señor especialmente indígena que también trabaja con coca que tiene esa comunicación. Entonces, ¿por qué? Porque, no sé, seguramente este señor les vendía los productos o les daba algunos pesitos, miserables pesos. Y entonces estas personas no tienen ningún problema en decir, no, pues use el patrimonio y quédese que nosotros felices. Además lo dice así, en esos términos. Entonces hay mucho malinche, ¿no? Es una actitud de malinche, de entregar lo que es colectivo a cambio de unos pocos pesos, de un contratico, de cualquier cosa. Entonces yo tengo mucha desconfianza con personajes de ese talante, de ese tipo, porque no todo el que dice que quiere ayudar, no todo el que dice que en el discurso de los pueblos realmente lo hace por ayudar. También hay intereses personales y particulares en eso, de indígenas, etcétera, que están dispuestos a vender lo que sea a cambio de unos pesos y a cambio de cualquier cosa, un contrato, de un pasaje, de lo que sea. Entonces, yo llamo la atención sobre eso porque es curioso, ¿cierto? Pero resulta que en Colombia no es tan fácil como que yo le pido a cualquier indígena, me paro en una esquina y le pido a un indígena que me firme un documento determinado. Es un poco más complejo que eso.
Entonces, por supuesto, las organizaciones se molestan y dicen, bueno, vamos a ver si hay respeto, y se hacen respetar con acciones judiciales que nosotros acompañamos. En ese momento, quien nos ayuda y nos apoya es la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC, y pues digamos se logra un buen término porque se revocan esas marcas, pero lo fundamental es que queda jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, muy interesante, y quedan unos conceptos del Tribunal Andino que tienen lo que llaman los abogados identidad fáctica con este caso, con esta pelea del año 2000. ¿Este año cuál es? 2021. De este año 2021. Entonces, 2007, recapitulando corto, rápido, 2007 le ganamos una pelea por el tema de la marca Coca-Sec a la multinacional de Coca-Cola Company. 2012 le ganamos una pelea por el nombre de la coca a un particular, un pequeño delincuente, digámoslo así, en términos de capacidad y demás, que es apoyado por algunos indígenas, que también hacen negocios con coca. Y en 2021 entonces se viene una amenaza. Lo que acaba de ocurrir, es una amenaza de la multinacional Coca-Cola a través de su firma de abogados en Colombia, una poderosa firma de abogados, que dice que no podemos usar esta bebida que se llama Coca-Cola, que se parece mucho a la que ellos, a su nombre, y entonces que puede convertirse eso en una infracción. Cerveza Coca-Cola. Pues por las redes nos han dicho, y abogados y demás, no, pues cambien de nombre. Yo creo que el que debe cambiar de nombre es otro. Y lo dejo ahí. Para continuar, donde dejando, y por qué no, el tema marcario. Y por qué no ir a las superintendencias y por qué no registrar allá. Hay varios tratados que protegen los derechos de los pueblos con relación a los temas de propiedad. Entonces está, por lo menos, el convenio 169 de la OIT, que lo han firmado Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y otros países. La Declaración de Naciones Unidas del año 2007 sobre los derechos de los pueblos indígenas, que es vinculante, o sea, obligatoria para todos los países del sistema de Naciones Unidas. Entonces, es vinculante para Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, etcétera, etcétera. Pues ahí hay unos derechos plasmados. Y hay dos figuras. Una, la consulta previa en el convenio 169, y el otro, el tema de la propiedad de sus recursos y sus territorios. Entonces, cuando yo voy a registrar a la Superintendencia de Industria y Comercio o al Organismo Nacional de Registro de Marcas, yo digo, venga, ¿cuál es el objeto de ir a registrar? Proteger, ¿cierto? Yo voy y le digo, mire, nadie más puede usar Coca-Sec porque yo tengo esa marca protegida y está mi nombre. Es un mecanismo de protección. Pues yo no tengo que ir a la superintendencia si soy indígena, porque ya la norma superior, digamos, la norma sustantiva, ya me da esa protección. Y dice, nadie puede registrar los elementos del patrimonio biológico, los elementos del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Nadie los puede registrar. Yo suelo recitar el párrafo, pero no lo quiero hacer porque puede ser odioso. Pero esa decisión andina 486 sobre propiedad dice exactamente eso. Nadie más lo puede registrar. Y si nadie más lo puede registrar, pues yo a qué voy a la Oficina de Registros Nacionales, a la superintendencia o a lo que corresponda en cada país. No tiene sentido, ¿cierto? Y entonces la coca goza de protección constitucional en Bolivia, artículo 384. La coca goza de protección constitucional en Perú. Hay una decisión del Tribunal Constitucional peruano, yo lo he comentado varias veces, es el proceso contra Cusco y Huánuco, cuyas provincias declaran patrimonio la hoja de coca. Entonces, les demandan esos actos, creo que son resoluciones o lo que corresponda a esas provincias, y el Tribunal Constitucional dice una cosa con la que no estoy de acuerdo. Dice, por razones procesales, no sustantivas, sino procesales, hicieron mal el procedimiento, ustedes no tenían la competencia para hacerlo. No pueden declarar patrimonio nacional la coca, porque eso le corresponde al Congreso o al gobierno. Y entonces dice, sí,
el Tribunal Constitucional. La coca es patrimonio cultural, biológico de los pueblos indígenas de Perú, por supuesto, pero eso lo tiene que decir el Congreso o el gobierno. Entonces hace un exhorto, o sea, un llamado a que el Congreso y el gobierno pues hagan esa declaración. Y efectivamente el ministerio, digamos, el Instituto de Cultura peruano hace esa declaración mediante una resolución. Creo que es 2007, si no estoy mal, esa resolución, por aquí la tenía, bueno, pero digamos que es de 2007, y declara la coca como patrimonio cultural biológico de los pueblos de Perú. Y en Bolivia, pues en su constitución, también en el artículo 384, está esa misma declaración. Y hay una protección, digamos, de ese patrimonio en otras normas. Entonces tenemos, uno, la coca por los convenios 169, Declaración de los derechos de los pueblos de Naciones Unidas de 2007. Y hay otro instrumento que es la declaración, el convenio de protección de los conocimientos tradicionales, si no estoy mal, es como del 2003 de Naciones Unidas, que todos estos países también firman, México, Bolivia, Perú, etcétera. También hay una protección. Solo que hay una obsesión un poco peligrosa con este convenio de 2003, y es que todo el mundo quiere que haya listas, que se incluya mi huachuma en la lista, que se incluya mi tejido en la lista, que se incluya... No, ya hay una protección que ha dado la Constitución. ¿Por qué la ha dado la Constitución? Y ojo con esto porque esto sí es muy técnico. El neoconstitucionalismo de América Latina nos ha explicado que hay pluralismo jurídico. ¿Qué es el pluralismo jurídico? Es la capacidad que tienen las normas de los pueblos de ser vigentes, vinculantes en todo el territorio nacional. Lo voy a explicar con un ejemplo, anécdota. En la ciudad de Medellín, en Colombia, en la provincia de Antioquia o departamento de Antioquia, como tú le llamas, aquí en Colombia le llamamos, un funcionario, unos funcionarios nos decomisan unos productos de coca. Como ya lo expliqué o lo conté, la coca tiene sus registros sanitarios, estos productos tienen sus registros sanitarios dados por la autoridad indígena. Yo digo, hay una autoridad que ya dio registro sanitario, por favor, lo que ustedes están haciendo es un delito, porque no pueden decomisar algo que es legal. Y efectivamente ellos decomisan y yo les digo, si ustedes lo hacen, pues yo les anuncio una denuncia penal. Entonces denunciamos penalmente a los funcionarios y el día que nos encontramos en la fiscalía, que es el organismo que acusa, una de las funcionarias ahí dice, fueron dos, una de ellas dice, o sea que en Colombia hay varias normas, yo tengo que cumplir la Constitución, la ley más las de los indígenas. Le dije, sí, y eso es el pluralismo jurídico. El reconocimiento de que hay unas normas de los pueblos que también son vinculantes, son obligatorias. Eso es el pluralismo. La Corte Constitucional lo llama que estas normas tienen igual dignidad, ¿sí? Entonces es tan importante una ley de la República como una norma que saque una autoridad indígena, ¿sí? Eso es el pluralismo jurídico. La capacidad que tienen, digamos, los distintos, en este caso culturales, de que sus normas sean obligatorias, incluso en el territorio nacional. No siempre son todas obligatorias en el territorio nacional, pero en ocasiones sí, como en este. Entonces, eso es el pluralismo, eso es una de las manifestaciones del pluralismo, la capacidad que tienen las normas de los pueblos de ser vinculantes, obligatorias para todos, no solo para los indígenas, sino para todos. Entonces, en esas lógicas de pluralismo yo entendí, y discutiendo y digamos, haciendo estos ejercicios de ponerlo en práctica, que hay una discusión de patrimonialización y todo el mundo se asusta y tienen razón en asustarse, es lo que yo decía hace un rato. Dije, guárdenme y es, si usted va al Sistema Nacional de Registros de Marcas, de Patentes y ese tipo de cosas, pues usted tiene que someterse a ese sistema, ¿cierto? Pero como usted es indígena, usted tiene derecho a hacerlo y no tiene que someterse a ese sistema. Quien no sea indígena tiene que someterse a los dos sistemas. ¿Cuál? Al Sistema Nacional de Registros, pero también al derecho del pueblo, al sistema de derecho del pueblo correspondiente, negro, indígena, raizal, rom, etcétera.
Es decir, esos sistemas de derecho también son vinculantes para los temas de protección de marcas, ¿sí? Entonces, yo no necesito ir a la Oficina de Registros Nacionales para que me protejan Coca-Sec. ¿Por qué? Porque es que SEC, primero, la autorización de usarlo me dio mi comunidad, mi pueblo, que es el que puede hacerlo. Y segundo, yo no tengo que estar cada 10 años yendo a ver, todos los días renovando y todos los días mirando que nadie vaya a usar esa marca, ¿sí? Porque ya tiene una protección. Uno va a las oficinas de registro a que lo protejan. Pero si yo ya tengo la protección por la vía de ese derecho sustantivo, insisto, pues no tengo que estar con esos problemas que le ocurren a Coca-Cola, que los pobres tienen que tener un super buffet de abogados para que nadie vaya a usar su nombre y demás. ¿Sí me explico? Entonces, ellos tienen una desventaja. Tienen que cumplir una doble condición legal. Cumpla afuera, ¿cierto? En el sistema nacional, y cumpla la norma de los indígenas porque la Coca-Cola está usando el patrimonio biológico y cultural de los pueblos indígenas. Y ahí está la razón por la cual nosotros podemos ganarle una demanda a esta multinacional en caso de que insista en decirnos que nos retiremos del mercado. Porque podría ser que quienes se deban retirar del mercado no seamos nosotros, sino ellos. ¿Sí? Vuelvo otra vez al argumento. Solo se pueden registrar marcas que tengan que ver con valores de los pueblos indígenas por los propios indígenas. Coca-Cola no ha pedido permiso. Entonces hay una confabulación de Coca-Cola histórica. Y no quiero ir a Pemberton y la creación de la Coca-Cola y todo eso, pero en sus inicios la Coca-Cola tenía clorhidrato de cocaína y hojas de coca. Y una nuez de cola que tiene dos principios activos o dos sustancias psicoactivas, la teobromina y la cafeína. La teobromina es un estupefaciente que tiene el chocolate. Es una sustancia que produce ciertos estados alterados de conciencia, mayores o menores, pero es una sustancia que produce estados alterados de conciencia. El chocolate, la teobromina, el principio activo del chocolate que afecta a los sentimientos, etcétera, la teobromina. Y el café, la cafeína. Entonces, eso los tiene la nuez de cola. Y también el papel que cumplía la hoja de coca es quitarle el amargo quitarle el amargo a esas sustancias. ¿Perdón? Entonces, decía, la hoja de coca tiene posiblemente la capacidad de quitarle el amargo a esas otras sustancias, y por eso lo usaban. Entonces usaban cafeína, teobromina, clorhidrato de cocaína y hoja de coca. Con la prohibición del tema de las drogas, del alcohol y demás, en 1906 quitan la cocaína y un licor que también le adicionaban. Entonces, empiezan a sacar simplemente hojas de coca y ya no le aplican cocaína. Pero hay una trampa que se hizo a la vista de todo el mundo y hace la Convención de 1961 contra las drogas. Contra las drogas, yo siempre lo pongo entre comillas. La supuesta contra las drogas. ¿Qué hacen en la Convención del 1961? Y esta es una trampa fabulosa que los desnuda, los pone al descubierto. En el artículo 27 dice la Convención, los países podrán autorizar algo así como la elaboración de un agente saporífero, o sea, un saborizante elaborado con hojas de coca. Artículo 27 de la Convención. Y más adelante, en esa misma Convención contra las drogas, comillas, de 1961, dice en su artículo 49, literal E, que en los 25 años siguientes a la entrada en vigencia de esa convención se deberá prohibir todo uso de la coca, incluido el mambeo, o sea, el masticado, el acullico. No me gusta el término, pero digamos que chapchado. Lo uso, pero pues no me gusta el término y entiendo su carga peyorativa. Entonces no se podrá mambear, masticar, acullicar coca
dentro de los 25 años siguientes a la convención. Eso fue en 1961, más o menos el plazo se cumplía en el 86. Entonces, la trampa ahí estaba, es solo una empresa en el mundo puede usar la hoja de coca. Artículo 27 de la Convención del 61, y los dueños ancestrales milenarios que la han usado por miles de años no la podrán usar más. Esa es la trampa de la Convención del 61. Esa es la guerra contra las drogas. Realmente es una guerra contra las plantas y en este caso contra la coca. Pues bien, entonces, lo que yo creo hoy es que este tipo de litigios legales nos dan primero pie para investigar, ¿cierto? Dar el debate y decir, y poner en escena esas posibilidades que nos da el pluralismo cultural, esas posibilidades que nos da la resistencia de los pueblos, esas posibilidades que nos da pensarse que hay otras formas de convertir las economías ilícitas en lícitas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hacemos hoy en Cocanas. Estamos planteando hacer respetar y recuperar el patrimonio de los pueblos también se hace de esta manera, con productos como este, como Coca-Cola y demás. Es una forma de sincretismo. ¿Qué pasaba antes? Antes lo que pasaba es que la Iglesia Católica, el dominador de turno, imponía una determinada costumbre cultural y los pueblos lo que hacían era adaptarla. Entonces así tenemos el Inti Raymi, el solsticio, etcétera, o el nacimiento de Jesús que ahora se viene, etcétera, que son fiestas a las cuales las comunidades fueron, o los pueblos fueron acomodando sus propias fiestas para encubrirlas, para poder realizarlas y que la costumbre no se perdiera. Más o menos es un poco esto. Entonces aquí tenemos una lata, una lata de bebida, una lata de bebida, que es una forma moderna, entonces yo lo llamo, es una suerte de sincretismo económico, es decir, de cubrir unos usos tradicionales bajo ropajes nuevos. Y eso es lo que estamos haciendo, contarle al mundo que esas posibilidades existen. Pero bueno, creo que me estoy extendiendo mucho en ese monólogo y se nos puede perder las ideas. Entonces, simplemente quiero recapitular y dejar esto. Nos enfrentamos a Coca-Cola en 2007, le ganamos. Coca-Cola está usando el patrimonio biológico y cultural de los pueblos indígenas de América sin permiso. Y ha dicho el Tribunal Andino, ha dicho la Corte Constitucional Colombiana, hay tribunales y otros tribunales que se debe pedir permiso. Entonces, el cuestionamiento lo dejo ahí. ¿Dónde está el permiso de Coca-Cola? A la luz del tema de propiedad industrial para utilizar la hoja de coca. Pero voy más allá. Hay un convenio, que es el convenio de Río, de 1991-92. Agustín, estuvimos en Brasil en el Río +20, +25, donde nos encontramos. Bueno, yo fui a Río, no fue a Río, fuimos a la ciudad donde se hizo el convenio de Río, para celebrar sus 25 años, ¿no? O 20, bueno, eso fue hace 3, 4 años, bueno, digamos que estuvimos por allá. Pero básicamente lo que dice el convenio de Río es que deben respetarse los conocimientos, los saberes de los pueblos asociados a su patrimonio biológico especialmente. ¿A qué obliga ese convenio de Río? Obliga a que quien use el patrimonio de los pueblos participe de los beneficios del uso del patrimonio a los pueblos o a las comunidades locales. ¿Ya? Entonces no son solamente los indígenas, sino todo tipo de comunidades urbanas, rurales, etcétera, que tengan un uso asociado del patrimonio y que una determinada empresa lo use. Entonces, por ejemplo, ahí cabe perfectamente la coca. Hay una empresa que vende un agua con la cual se limpian sanitarios, que usa la coca y nosotros estamos cuestionando en este momento a quién le pidieron permiso para usar la coca, que es patrimonio peruano, boliviano, colombiano, ecuatoriano, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la pregunta más importante a resolver en este caso. Y lo que está ocurriendo aquí, o lo que queremos que ocurra, es que se devuelva, se cambie, se voltee la arepa, como decimos en Colombia, ¿cierto? Y ellos nos van a demandar, pero resulta que, oiga, ¿y a ustedes quién les dio permiso? Eso es lo que queremos cuestionar. En fin, entonces decía que no me quiero alargar mucho más.
Me gustaría saber si hay de pronto preguntas en línea que tengan que ver con el tema de esto de propiedad industrial, y pues vamos resolviéndolas, y más o menos era lo que quería contar y quería explicar detalladamente. Espero que ninguno de los abogados de Brigar Castro o Brigar Urrutia esté por aquí, que no nos vaya a escuchar, porque yo creo que van a tener que pensarlo dos veces antes de demandarnos, y más bien que vayan pensando cómo defenderse de una eventual demanda nuestra. Está bien. Tengan cuidado. Hernán, vas haciendo una selección, por favor, de las preguntas que hayan. Mientras tanto, contigo, David, te voy a pedir así un favor, que nos muestres al mundo, que los debes tener ahí a la mano, si es posible, todos tus productos, sus productos de ustedes que elaboran, uno por uno. No importa si nos toma 2 horas, pero el mundo necesita saber los productos de ustedes, de nuestros hermanos indígenas. Agustín, Adelante. en este momento no estoy en la oficina, y como usted sabe, en casa de cocalero, hojas solamente, no aquí productos Ok, muchos para no tomarme, te preocupes. cervezas y un par de productos. Pero entonces les pido un favor. Mientras estamos hablando, la mayoría de ustedes está, o todos ustedes están a través de un medio digital. Por favor, busquen www.cocanasa.org. Cocanasa, con S, una sola S, como suena, con C, NASA con S, una sola S, cocanasa.org. cocanasa.org. Allí van a encontrar la descripción de todos nuestros productos, de cada uno de nuestros productos, e incluso si están en Colombia, con muchísimo gusto se los mandamos a domicilio. cocanasa.org. Además que, como tengo configurada la cámara, mire que no se ven bien los productos, porque tengo atrás una imagen de respaldo que no deja ver bien, ¿sí? Entonces, no siempre es fácil mostrar, pero aquí tengo, por ejemplo, Coca-Sec, ¿sí? Perdón, Coca-Cola, que es la de ahora. Aquí está Coca-Sec, más Coca-Cola, y hay otro producto que es Coca Libre. A ver si eso, Coca Libre. Es una bebida, es un cóctel de coca con es como un aguardiente, o un biche, con una bebida similar a Coca-Cola, muy parecida a Coca-Cola. Esta se llama Coca Libre. Es riquísima, se la recomiendo. Aunque también, sí, espere que tengo aquí un aguardiente, un biche lo llamamos nosotros, un chirrincho, un tapetusa, que es este guayinde. Guayinde, esta es una bebida alcohólica muy rica, con hojas de coca, y de hecho ahí adentro tiene hojas de coca. No se ve muy bien de pronto, pero tiene hojas de coca. Esos son algunos de nuestros productos. Tenemos licores, tenemos bebidas. Entonces en las bebidas tenemos Coca Sec, Coca Libre, que les acabo de mostrar, Coca Sec, Coca Libre, la cerveza, que está deliciosa, me la estoy tomando delicioso. No tiene mucho alcohol, de tal manera que es posible Coca-Cola. Y esta hoy es el centro de la disputa, la Coca-Cola. Entonces, a la salud de los señores de Coca-Cola. Gracias, hermano David. Entonces, Hernán, por favor, adelante con las preguntas. Maestro Agustín, todavía tenemos en interno algunas consultas que recién está realizando. Todavía está pendiente. Pero ¿hay alguna pregunta por ahí para ir avanzando? Al público oyente en general, por favor, sus preguntas son muy importantes para nosotros seguir adelante con la conferencia. Además, esto lleva a un diálogo, así evitamos el monólogo.
Así que por favor pueden escribir sus preguntas. Yo quiero explicar que aquí hay una persona, se ven 4 integrantes. Esta persona, esta niña que se ve aquí es mi hija Amaranta. Ella falleció en el año 2012, pero fue una extraordinaria defensora de la causa de la coca. Ella fue quien inició una acción legal contra una publicidad que se llamaba La Mata que Mata en Colombia. Entonces, ella siempre está presente en nuestro trabajo. De hecho, todos nuestros productos siempre tienen su nombre, la recordamos todo el tiempo. Ella es nuestra luchadora y está con nosotros todo el tiempo. Amaranta. Amaranta. Entonces, porque alguien tendrá dudas de quién es la niña tan hermosa. Pues es mi hija. Así hermosa es mi hija. Ya no está físicamente, pero por supuesto nos acompaña y sigue con nosotros. Gracias, David. Maestro Agustín, tenemos una consulta de público. Adel- A ver, le digo, Adelante. el amigo Francisco Eduardo Ramos indica lo siguiente. Dice, soy un peruano que como proyecto quiero producir una cerveza sin alcohol, con coca, y previniendo ese impasse con la transnacional Coca-Cola, me gustaría preguntar si le puedo poner algo relacionado con, por ejemplo, dice, ¿no? Como poner Coca-Chola, algo más anecdótico. O le recomienda algo con cola, pues muy inconveniente eso. David, por favor. Con mucho gusto, asesoría gratis por ahora. Claro, sí, podría ser. Ojo que hay un antecedente, además de Coca Sec. Tanto en Bolivia como en Perú, hay 2 marcas también que fueron demandadas. Inca Cola, creo que Inca Cola en su momento, y en Bolivia, Coca-Cola, ¿sí? También se intentó una demanda, pero al final creo que están registradas. Yo lo que digo es que en virtud del pluralismo jurídico, de las posibilidades que da el pluralismo jurídico, yo no la registraría en la marca nacional, en la Oficina Nacional de Registro, sino que iría a mi propia autoridad. En Perú también las autoridades tienen la capacidad de ejercer justicia y esa capacidad de ejercer justicia también da la posibilidad de producir normas. Eso es importante, eso es muy importante. En Colombia eso está constitucionalizado en el artículo 246 de la Constitución, pero yo he leído la jurisprudencia peruana de decisiones del Tribunal Constitucional y también es fuente de derecho lo que digan las autoridades. Pero bueno, digamos, si quiere, yo la registraría en la oficina, en la propia comunidad y buscaría algún mecanismo, etcétera, pero si no quiere dar esa pelea, pues igual la puede registrar en la oficina de marcas, nacional de marcas. No sé cómo se llama en Perú, pero se podría hacer y yo no le vería ningún problema. Es muy original y ocurre lo mismo. Es decir, esta empresa no es la dueña del nombre de la coca, al contrario. Ella no puede obtener provecho de algo que está usurpando de manera ilegal, de manera que encontraría las normas, tanto, digamos, convencionales, es decir, los tratados, como las normas internas de los países en cuanto a lo que decía, la coca siendo patrimonio, explíquenos a qué hora le dieron permiso a esta multinacional de usarla sin pagar regalías, de usarla sin hacer consulta previa y demás. Y eso no lo resuelven con una comunidad que se venda por 2 pesos. Y eso es importante decirlo, ¿sí? Porque no faltará quien diga, no, pues yo le doy el permiso si me da un par de millones de dólares. Y no, tiene que hacer un proceso un poco más complejo que eso. Por eso puse como referencia el caso del pequeño delincuente, lo llamo yo. El señor se llama Héctor Bernal Pulido, Héctor Alfonso Bernal Pulido. Y entonces este señor va y engaña a una comunidad, le da 2 pesos y cree que con eso se puede apropiar. Y lo terrible es que la Oficina Nacional de Marcas y Registros le dice que sí, que un papel sacado de mala fe es suficiente para cumplir el tema de consulta. Por supuesto, la entidad sufre el regaño de la Corte Constitucional y también del Tribunal Andino de Justicia por ese hecho. Entonces sí, regístrela, vaya a la oficina y cualquier cosa, pues
aquí va a quedar mi dirección o incluso mi Twitter o cualquier otro medio y se comunica y podemos ser más detallados en explicar la norma peruana. No la conozco a profundidad, pero digamos genéricamente he leído la Constitución, algunas leyes, la Ley de Agricultura, creo que es la fundamental, la que crea ENACO, y alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano que me permitirían pensar, así grosso modo, de manera rápida, que es posible esa registro sin problemas. Gracias, David. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Todavía no tenemos. Yo me comunico ni bien nos cae una consulta. Ya. Entonces, David, en vista de eso, y como todavía tenemos tiempo y abusamos de tu voluntad, por favor, ¿podrías explicarnos más algo así para ilustrarnos del trabajo a seguir, qué es lo que podemos hacer, cómo nos podemos juntar? Porque dice que juntos podemos, pero separados ni a la esquina. Sí. Entonces, el problema de la coca no es Colombia, el problema de la coca es los países productores de la hoja de coca. Y yo te preguntaría, y en este caso, ¿qué dirían los hermanos mambiadores amazónicos? Claro, de Colombia. ¿Qué dirían los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta? Porque ellos, la coca es de todos los días. Entonces, lo que se viene es color de hormiga. Claro. Yo creo que aquí es el trastoque de los valores absolutamente. Es un descaro. Es un descaro este acto de acoso corporativo que está haciendo esta multinacional. Pero mencionar que eso ha encontrado el rechazo en todo el mundo. En todo el mundo es en todo el mundo. Yo he leído esta noticia en árabe. Yo no leo árabe, pero pues sé que lo han publicado medios árabes, rusos, franceses. Un amigo de Quebec, un conocido de Quebec me dijo que estaban un poco asombrados personas que él conocía con la noticia. O sea, realmente estos señores son de una torpeza absoluta y enorme, enorme. Yo, no es por blofear, pues, por darnos las importantes, pero primero, ya les ganamos una pelea. Segundo, están violando todas las normas. ¿Cómo se les ocurre, cuando usted es un infractor, reclamar derechos sobre esa infracción? Es decir, no entiendo. Entonces, digamos que esto le puede salir muy caro a esta empresa, y le va a salir caro, y esperemos que le salga caro. Pero también es un tema de repensarnos nosotros cuál es la lógica de utilización del patrimonio propio. La primera vez que yo fui a Bolivia, año 2006, para la posesión del hermano Evo Morales, me encontraba que la gente aplaudía y ofrecía esa bebida con la que se destapan cañerías, la ofrecía con un gran orgullo. Miren, ellos usan la hoja de coca. Y pues en ese tiempo era muy sensible en Colombia el tema, porque esta empresa está involucrada en el asesinato de sindicalistas de su propia empresa. Trabajadores los mataban para no reconocerles sus derechos y para que no se organizaran y demás. Entonces, pues era ofensivo que estos hermanos pues le dijeran a uno: mire, aquí está el agua que sirve para destapar sanitarios y tómesela. Y qué orgullo que ellos usan nuestra coca sagrada. Pues no, a mí no me parece eso motivo de orgullo. A mí me indigna, porque entiendo que ellos están usando la coca de una manera abusiva, sin que nadie les haya dado permiso, y que además hicieron una convención internacional. Mire el poder de una empresa para quitarle la coca a los indígenas y que su único posible uso fueran ellos. Eso es indignante, por lo menos a mí me indigna. Pero pues no falta el que dice: no, deme 3 pesos y yo hago lo que usted diga. Yo sé que los hermanos en Bolivia lo hacían de buena fe, y cierto,
Pero pues yo esperé al final de este tipo de conversaciones que entendieran nuestro punto de vista, ¿no? Y no es un problema de odio ni nada, es un problema de dignidad, de hacerse respetar. Entonces, pues la idea en la que estamos es esa, procurar el respeto por los pueblos, procurar el respeto por sus bienes, por su patrimonio en este caso, por su patrimonio cultural y biológico, que es la coca. Y si uno entiende esa pelea de esa manera, yo creo que es más fácil pues que nos juntemos y que avancemos juntos en defender la coca. Es decir, la coca no solamente se defiende usándola, consumiéndola, haciendo respetar su larga tradición, sino también en cosas como esta. Entonces, lo que ha logrado Cocanasa es justamente problematizar sobre eso. Y como lo decía, pues ya hay sentencias, hay decisiones judiciales, hay hechos consumados que nos dicen que vamos por buen camino en términos de recuperar el patrimonio propio. Eso, hermano Agustín. Bueno, aprovecho aquí la audiencia para hacerles un pedido, porque hay que hacer una fuerza. Yo no tomo ni compro Coca-Cola hace años. Es más, hablo mal de ella. Así como David dice que sirve para desodorar urinarios, yo hablo otras cosas más. ¿Ya? La Coca-Cola es el peor, vamos hablando aquí, doble sentido. Por ejemplo, ellos son los sponsors de los deportes, pero es de doble sentido. ¿Qué? ¿Por qué? Entonces se ve a un jugador con su Coca-Cola en la mano, pero el mundo en cola. Entonces, denle a un jugador Coca-Cola las 24 horas del día, a ver si va a rendir. Porque a ese jugador no le damos hoja de coca y se va a jugar 20,000 partidos y no se cansa. Entonces hay que pensar, dejemos de ver lo que nos muestra de la televisión, no compremos ni consumamos ni a los niños Coca-Cola, seamos honestos con nosotros mismos y con nuestros hermanos indígenas, no usemos el doble discurso, no seamos como la religión católica que es pecado, no, acá la Coca-Cola es mala, hace daño, eso es. Me salgo un poquito, que ya dije de la diabetes, lo que causa diabetes. Hay que ser imbécil, disculpe, pero con el debido respeto, para comprar una Coca-Cola que le está vendiendo 4 o 5 cucharadas de azúcar. Eso es así. Otra cosa aquí, estamos saliendo de la pandemia, estamos aquí en Perú, dicho por los médicos peruanos, en sobrepeso. Y ese sobrepeso no era porque consumían coca, sino es porque consumen dulces, Coca-Cola, porque la Coca-Cola yo pienso que como la ven mucho en televisión, inclusive ya queda fijada en la conciencia, entonces sueñan tomándose una Coca-Cola y ya cuando se despiertan abren el refrigerador y adelante y hacer plata para la Coca-Cola para que tenga más dinero y esté en contra de nuestros hermanos indígenas. Les pido, por favor, seamos conscientes con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestro cuerpo, con nuestra nación, con nuestros hermanos indígenas. Por favor, si alguien se siente ofendido con eso, pues me disculpa, pero a mí me gusta hablar la verdad. Yo no soy doble discurso, ni me vendo por 5 soles. Si hubiera alguna pregunta por ahí ahora, Agustín, sus palabras tienen, digamos, sustento en una advertencia que hace la Organización de Naciones Unidas sobre el tema de las bebidas azucaradas. Esta bebida en particular, la Coca-Cola, tiene muchísimo azúcar y dijo la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas que los consumos excesivos de azúcar afectaban gravemente a la población en 3 posibilidades de enfermedades, en cardiopatías, o sea, enfermedades del corazón, diabetes, que digamos, como es la más común entre los consumidores de este tipo de bebidas azucaradas,
diabetes, enfermedad del corazón y cáncer. Entonces no es, digamos, una advertencia menor. Recordar que las bebidas azucaradas en exceso, como esta Coca-Cola, producen graves enfermedades y efectivamente uno de los riesgos del COVID tiene que ver con comorbilidades como la obesidad mórbida, o sea, que la gente se enferma de gorda. Entonces, la Coca-Cola en particular tiene unas cantidades de azúcar excesivas. Digamos que una sola bebida de estas de 350 mililitros podría no afectar si se toma cada 15 días, una sola. Y eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Eso fue hace un tiempo que salió si ustedes buscan Organización Mundial de la Salud, bebidas azucaradas, van a encontrar esos informes, esos estudios. Es terrible lo que causa en la población. Es decir, en los Estados Unidos, en las zonas más pobres, el fue devastador justamente por eso. Como lo señala muy bien, lo señala Agustín, y es una pésima alimentación que solo consume calorías rápidas, de mala calidad, etcétera. Además, porque este azúcar no es un azúcar que sea fácilmente digerible y demás. Hay líos también con este jarabe de maíz, que es básicamente lo que le echan a una glucosa, ese tipo de glucosa que no es muy benéfico para la salud, ¿no? Bueno, otra cosa que también que es culpable la Coca-Cola, y lo pueden encontrar en la internet, en la prensa nacional de México, la Coca-Cola es la culpable de la muerte de miles de indígenas en México. Eso lo encuentran también ahí. Están quedando ciegos, o sea, eso es el resultado de todo esto. O sea, no es la buena. Esta Coca-Cola es la mala. Si nosotros consumimos hoja de coca, lo que hace la hoja de coca, antes perdimos peso, no vamos a tener sobrepeso. Y estamos bien alimentados y estamos con una buena salud. Pero la gente, algunos o muchos no saben. Entonces, justamente uno de esos motivos es este ciclo de conferencias de todos los lunes, de las cuales ya dije, me siento muy feliz, porque ¿qué más? Defender algo, la herencia cultural, la gran herencia cultural de nuestros ancestros. Entonces, estamos bien. Si hay coca, como digo siempre, si hay coca, hay todo. Hernán, si hubiera alguna otra pregunta por ahí, si no, ya vamos terminando. Cerrando. No, todavía no tenemos consultas. Bueno, pues David, si tienes algo que agregar, vamos avanzando hasta que aparezca alguna pregunta por ahí. Si no, ya también tú siéntate a voluntad. No, solamente remarcar el tema de la propiedad industrial. Ustedes no necesitan registrar ni sus tejidos, ni nada de su patrimonio biológico o cultural para que esté protegido. Las normas que hay en cada país, y recuerdo los países que han firmado el convenio 169 de la OIT, los países que están en Naciones Unidas están obligados a respetar los tratados que protegen, por ejemplo, el derecho de consulta, que protegen, por ejemplo, el convenio sobre biodiversidad. Entonces yo he verificado y casi todos los países han firmado estos tratados. Luego hay normas que imponen el respeto por estas convenciones que obligan a que, por ejemplo, se pague a las comunidades por el uso de su patrimonio. Es una pelea que se hable muy interesante y es una posibilidad de litigio para los abogados, porque que se abre una inmensa posibilidad. Y hay ejemplos. Hay ejemplos de que se ha hecho pagar a las corporaciones, a las grandes corporaciones en muchos casos, por sus abusos y sus atropellos. Yo creo que
a esta empresa de Coca-Cola Company hay que hacerle pagar tropelías. Pues no podemos cobrarles nosotros no podemos cobrar la muerte de sindicalistas en Colombia, el robo de los acuíferos en México y en muchos países, o el daño a la salud. Eso, digamos, escapa de nuestras posibilidades. Pero en cuanto al tema de la protección de la hoja de coca en tanto que patrimonio, yo creo que sí podemos hacer mucho y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y ojo, ¿no? Si a mí me llega a pasar algo, ya esta información y esta discusión no es solamente mía. Hay conmigo un equipo interdisciplinario, ellos sí son abogados, yo no soy abogado, pero los abogados, digamos, tienen mucho más claro que yo esta discusión. Así de que si yo me muero no pasa nada, que hay quien retome las banderas y seguramente lo va a hacer muchísimo mejor. Si me pasa algo, señores de Coca-Cola, perdieron su tiempo porque ya hay quien maneje este tema mucho mejor que yo, entonces no vayan a buscarse otro problema sacándome del camino. Gracias. Bueno, la última llamada, si hay alguna pregunta, si no, vamos terminando. Ha sido una exposición muy clara, como siempre tú, David, creo que no creo, sino estamos seguros, la hoja de coca nos da buenas ideas, nos mantiene activos a lo que tenemos que hacer. Eso es el fin de nuestra hoja sagrada de coca. Por favor, Hernán. No, ya no tenemos más consultas de público. Bueno, perfecto. Ok. Entonces, David, tus últimas palabras, tu último mensaje, algo que quieras decirnos. Estamos aquí para escucharte, aprendimos todos los días. El mundo está sediento por saber sobre la hoja de coca. Como voy a repetir una frase que me gusta mucho del hermano Gerney Ruiz, que dice: el mundo se está perdiendo los momentos mágicos y sagrados de la hoja de coca. Adelante, David. No, simplemente decir y recordar una y otra vez que la hoja de coca no es una droga. Ella en sí misma no es una droga. Por supuesto que es un insumo que usan para producir drogas, pero la hoja de coca no es una droga. Y no satanicen las drogas. La gente toma más drogas de las que cree. Y pues está en su derecho, primero. Y en lógicas también de la ancestralidad, pues hay muchas drogas que son necesarias. Entonces hoy se ha descubierto, por ejemplo, que los hongos, que ciertas sustancias permiten superar traumas psíquicos. Drogas adecuadamente bien usadas. El yagé, la dimetiltriptamina, es el principio activo. En fin, las drogas no son el demonio tampoco, ni siquiera la cocaína, ni siquiera la marihuana. Entonces, han demonizado a unas plantas y a unas drogas en contravía de otras. ¿Por qué? Porque no las pueden dominar, porque no tienen el control sobre ellas. Y eso lo hemos visto en la marihuana. Entonces, la marihuana está prohibida, está estigmatizada, no sé cuántas cosas más, pero ya hay más de 20 y tantos estados en los Estados Unidos que tienen legalizado el negocio, que es un fabuloso negocio. Entonces, yo hago un llamado a que no se estigmaticen las plantas ni las sustancias. Las sustancias en sí mismas no son responsables de los males o no. El gran responsable de los males de la violencia, etcétera, que hoy sacude a México, Colombia, Centroamérica, Perú, etcétera, es la prohibición. La prohibición hay que verlo como el enemigo mortal de la tranquilidad y de la paz del mundo, y especialmente de nuestros países en Latinoamérica. Entonces, no demonicemos las plantas, no demonicen las drogas. Las drogas también cumplen un papel. Recuerden ustedes, digamos, que el primer anestésico que hubo fue cocaína, con operaciones de los ojos, etc. Entonces, esos anestésicos han permitido o permitieron el desarrollo de las cirugías, ¿cierto? En fin, hay múltiples aplicaciones que tienen las drogas que uno no puede demonizar porque sí.
Entonces, yo hago una invitación, un llamado al respeto por el uso de las plantas y de las drogas también que se derivan de ellas. Los imperios lo que han hecho con estos temas es apropiarse de los mercados. Pues la droga más peligrosa del mundo que hoy mata como 60.000 personas o alguna cosa así, no recuerdo la cifra, en Estados Unidos son los opiáceos. Y los matan no porque sean ilegales, ¿no? Los matan porque unas empresas farmacéuticas abusan de la venta de ellos. Ya las cortes en Estados Unidos han hecho pagar por esos tipos de daños, pero los males que le han hecho a la humanidad en términos de vida y de expectativa y de calidad de vida, etcétera, son enormes. Entonces, nosotros no podemos ponernos en la posición de ellos de estigmatizar las plantas y de estigmatizar las drogas, porque es muy común que la gente diga, no, es que una cosa es comercio y otra cosa es cultura. Pues el comercio, el intercambio de cosas también hace parte de la cultura. Y el comercio es una forma de transmitir la cultura. Recuerden los viajes de Marco Polo. Recuerden que esa es la función principal que tiene el comercio despojado de lo que, digamos, de esa lógica de fetichización que nos habla Marx. Las mercancías cumplen un papel fundamental en la transmisión de cultura. Entonces, pues hoy lo que se vende en el mundo es lo que está imperando en la cultura, lo fácil, lo rápido, el plástico, etcétera, pero no siempre fue así. Se hacen intercambios también culturales, especialmente en el tema culinario, ¿no? Ustedes entiendan, saben pues perfectamente que la conquista de América se da por el acceso a las especias, ¿sí? A las especias chinas, etcétera. Entonces, el comercio es una manera de transmitir cultura. No es distinto de la cultura, porque eso dicen los que nos usurpan. Ustedes quédense allá, haciendo cultura, haciendo, ¿cómo se llama? Brujería, nos dicen, que los de los negocios nos encargamos porque de eso sí sabemos. Pues no, nosotros en los pueblos también tenemos la capacidad de acceder al comercio de nuevas maneras, ¿cierto? No porque se empaque en una lata la coca deja de ser coca. No porque se le ponga un ropaje bonito o porque se le quite su ropaje tradicional a un indígena deja de ser indígena. El traje no hace el monje, como dicen. Entonces, esas son formas. Hay que buscar y mantener la esencia. Usted lo ha dicho en varias reuniones, se lo ha escuchado, hermano Agustín, que en los sueños se recupera la cultura, que la cultura no solamente son expresiones físicas, sino que hay cosas más profundas de la cultura. Entonces yo llamo a mantener eso, los elementos más vitales y esenciales. Y eso es lo que tratamos de hacer con los productos de coca. La hoja de coca está allí presente, la hoja de coca está exponiéndose, pero en ropajes que no son los tradicionales. Pero ahí está. Ese es mi último llamado, ese es mi última, es lo último que agrego, creo yo. Gracias, hermano Agustín, por la invitación. Muchas gracias a los compañeros que han hecho posible esta charla hoy. Gracias. Muchas gracias, hermano David, por tu excelente conferencia, aclararnos a todos cuál era el problema, cuál era el principio de este, no sé si lo llamarle problema, pero nosotros vamos a salir airosos porque somos los que la hoja de coca nos, siempre digo, nosotros somos hijos de la coca. Y entonces, como verdaderos hijos, tenemos que consumirla, que defenderla. Es eso. Podemos leer miles de libros, de repente bibliotecas enteras sobre la hoja de coca, pero mejor se aprende cuando la probamos y cuando nos cura. Hay viejitos que han estado con eso, que no podían caminar, que estaban en silla de ruedas y ahora están felices, ya no tienen dolores. Claro, mentaste el cannabis también. El cannabis también es una buena medicina. Y aquí hasta hace poco eran dos medicinas sagradas, unas plantas medicinales sagradas que eran prohibidas, estaban penalizadas. El cannabis lo despenalizaron por consejos de la Organización Mundial de la Salud porque ya no podían seguir tapando el sol con una mano a causa de miles de madres de familia con niños, con bebés con epilepsia,
y que gracias al aceitito, como decimos, estos niños ahora están sonriendo. Entonces, el cannabis tiene sus heroínas. La hoja de coca también se va hacia la despenalización, pero esa despenalización la tenemos que hacer nosotros. Si consumimos hoja de coca todos los días y dejamos de ir a la farmacia, la hoja de coca nos lo va a agradecer nuestros ancestros también, los pueblos indígenas también, y vamos a estar bien con nuestra conciencia. Pero si tomamos Coca-Cola, pues ahí nuestra conciencia no nos va a dejar dormir porque le estamos regalando unos cuantos pesos a alguien que tiene ya dinero. Regalemos o compartamos lo que tenemos con los que no tienen un pan que llevarse a la boca, o con los enfermos que están en los hospitales, que nos abran las puertas de los hospitales y vamos a curar con hoja de coca, vamos a alimentar con hoja de coca. Ya nos mintieron tanto diciendo que la leche de vaca tiene más calcio, es el mejor alimento, y que la carne tiene más proteína. La mentira más mentirosa es eso. De eso hablamos aquí todos los lunes a esta hora. Entonces, gracias, David, que la hoja de coca nos siga haciendo soñar bonito, y nos vemos el próximo lunes a la misma hora, que la próxima conferencia es sobre los usos medicinales de la hoja de coca. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hernán, por tu paciencia, por tu apoyo, y gracias a todos. Nos vemos la próxima semana, y mañana 21 de diciembre, feliz Capac Raimi. Jayaya hoja de coca. Ayaya. Muchas gracias. Gracias. Amables. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.